Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Actualidad, proyectos e historia del ámbito educativo. Es el tema que vamos a trabajar hoy en esta sección. Ya tenemos nuestro invitado y vamos a hablar del movimiento pedagógico, los problemas, las necesidades actuales. Y por eso, Paulita nos hace el favor y nos presenta el invitado del día de hoy y ahí estaremos conversando con él durante el resto de estos 47 minutos que nos restan del programa. Bueno, Miguelito, también invitar a todos nuestros seguidores que participen de la pregunta. ¿Podemos hablar de un movimiento pedagógico con problemas y necesidades actuales? ¿Sí o no? Entonces queremos conocer la opinión de nuestros seguidores, de las personas que están ahí a través de nuestras redes sociales. ¿Y quién es nuestro invitado? Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de José Israel González Blanco. Él es maestro, trabajador social de la Universidad Nacional, pedagogo, reeducador, y tiene magíster en educación. Entonces, escritor, por supuesto, también orientador escolar en la ciudad de Bogotá. Sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a José Israel González y, por supuesto, también agradecerle que nos esté acompañando el día de hoy en el Solidario y pues bueno, haya aceptado esta invitación para estar hoy junto con nuestros seguidores. Profesor José Israel, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario. Buenos días para Paula, para Miguel y para esta amable audiencia de la parte céntrica de Colombia, Cundinamarca, Boyacá, y departamentos circunvecinos. Muy amables por la invitación. Esta es la segunda vez que yo pues he sido invitado a este programa, pero también debo decir que en el periódico El Solidario, en el penúltimo número, si mal no estoy, hay un artículo también que gentilmente me publicaron que se llama Esperanza, una maestra rebelde. Bueno, entonces ya pues como lo dice él, nuevamente con usted aquí en el Solidario y en estos temas de pedagogía, que la mayoría de nuestra audiencia son maestros y maestras que están pendientes de situaciones concernientes y relacionadas con el trabajo que desarrollan y desarrollamos día a día. Bueno, pedagogía, hoy vamos a hablar de pedagogía y por eso, maestro José Israel, quisiéramos preguntar por qué hablar del movimiento pedagógico en épocas de luchas, de conquistas, en estos momentos donde se reevalúa la tarea de la educación en nuestro país. Yo pues tengo dos elementos para comenzar, dos situaciones. Una es el lanzamiento del libro que esta semana que culmina se hizo con una gran audiencia a nivel nacional e internacional. Y la otra, pues, es frente a la pregunta si se puede hacer movimiento pedagógico, si se está haciendo movimiento pedagógico. Y ahí me apoyo en aquella mirada de Augusto Monterroso que dice que la pobreza, el insomnio, la cárcel y todos aquellos lugares adversos a la humanidad son espacios propicios para la inspiración y para la escritura. En ese sentido, pues también decir que en Latinoamérica, de acuerdo con lo que plantea el escritor Héctor Abad Faciolince, es una potencia en producción literaria, pero nosotros le seguimos apostando, no nosotros, sino la administración educativa, a que sea la ciencia y sea la tecnología el faro en la educación, y la literatura prácticamente y el arte sigue siendo relegada y es una potencia y es lo que hay que potencializar. Y Colombia tiene una gran riqueza de producción literaria y Latinoamérica en general. Entonces, con base, digamos, en esa situación de qué es la pobreza, qué es el insomnio,
que son las angustias también, incluso la depresión, factores que desencadenan la inspiración, la creatividad y también el quehacer. Decir que el movimiento pedagógico es eso, porque vivimos en una sociedad dinámica donde el movimiento es una constante, o sea, aún el movimiento sigue. Un ser humano, cuando su corazón deja de funcionar, deja de moverse la sangre, muere. Y acá no ha muerto. El movimiento pedagógico lo que tiene son algunas miradas que hay que problematizar, y precisamente empiezo por ese componente de la problematización. En ese lanzamiento que se hizo del libro de los 40 años del movimiento pedagógico, que pues vale la pena tenerlo, leerlo, discutirlo, problematizarlo, la profesora Araceli de Tesanos, el profesor Alejandro Álvarez y Julián de Subiría hacen unas interpretaciones y asumen también unas posturas con respecto a esa lectura de 40 años, y seguramente que más de 40 años, porque decir que fue en 1982 el inicio del movimiento pedagógico en Colombia es negar un componente anterior desde los años 70, en que el movimiento se empieza a dar, en que esa resistencia de los maestros, esa identificación o esa apropiación de ser pedagogos y pedagogas y de ser intelectuales, trabajadores de la cultura, esa posición de ese punto de vista se da desde antes de 1982. Lo que se da en 1982 en Bucaramanga es que el Ejecutivo de FECODE, la Junta Nacional, todos los componentes de la federación hacen suyo ese movimiento y le dan la mano, lo apadrinan y lo ponen a funcionar. Y ahí una de las críticas que hace la profesora Araceli de Tesanos es que hoy día la federación, el ejecutivo, las organizaciones sindicales filiales hemos dejado de lado ese legado del movimiento pedagógico, y de lo que se trata es de retomarlo. Dice el profesor Julián de Subiría, o sea, ¿qué es lo que hace el movimiento pedagógico? Dice, es interpelar a la escuela. Y hoy, dice Alejandro Álvarez, hay que interpelarla porque hay unas condiciones que lo ameritan. O sea, la manera como se viene implementando esa política educativa, que se concluye, tiene al maestro desesperanzado. Esa política educativa, muy en analogía a lo que pasó en los años 70, es la que hay que contrarrestar. ¿Y quién la contrarresta? El maestro, la maestra. ¿En dónde? En el territorio, en el aula de clase. ¿Con qué? Con el conocimiento, con las emociones y con seguir pensando la educación y no implementando todo aquello que el Banco Mundial, que la banca en general y que los gobiernos neoliberales quieren que nosotros hagamos. El profe Alejandro dice, hay que sacudirnos, y efectivamente ese es un llamado a sacudirnos. Tenemos con qué. Hacia el año 82, 1982 o los 70, la formación de los profesores de nosotros no pasaba de ser el normalista rural, el normalista que hacía hasta sexto grado, uno que otro licenciado, muy pocos, no había magísteres, tampoco doctores en educación, incluso muchos maestros se los contrataban para enseñar solo con una formación de quinto primaria, de segundo de bachillerato, en fin, pero fueron maestros que se bandearon, que salieron adelante con 3 cursos en un tablero de palo, con tiza que hoy nos tiene a muchos con los pulmones enfermos, sin mayores materiales, con los patios empedrados apenas, con agua de aquella que los campesinos lograban llevar, sacar con una motobomba y llevarla por unas mangueras a la escuela.
y sin baños, o sea, con unas letrinas, es decir, uno le posibilitaba al aire en esos lugares que le acariciara sus glúteos porque no había tazas, no había esos bizcochos ni llaves, nada de eso que se habla ahora de la bioseguridad. Entonces, en esas condiciones se trabajó y ahí nos plantea el profesor Julián de Zuviría, dice que nosotros como organización sindical nos hemos ocupado mucho de mirar la financiación, de mirar toda esa parte instrumental que es importante, que es necesaria, que es útil, pero que no es la fundamental. La fundamental, concuerdan ellos, es la pregunta por los fines de la educación, más que por los medios, es por los fines, y aluden a que esas circunstancias en que se llevó el movimiento pedagógico, en que emergió, no eran las mejores. Había mucha pobreza, no había servicios públicos conectados en la escuela. Aún hoy pues sabemos que es mínimo el nivel de bienestar que hay en las instituciones educativas, y nos dicen también ellos, no se trata tanto de la cantidad de estudiantes, aunque nosotros sabemos, padecemos, es por los espacios muy estrechos, porque la relación del estudiante con el campo, con el espacio, con el territorio en el aula no supera a veces el metro cuadrado, y organismos internacionales dicen por lo menos debe tener 1.67. Incluso aquí le conté, en el mismo Ministerio de Educación, en todo eso que se llamó mal llamada la revolución educativa en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, ahí está consignado eso, los aprendizajes, los ambientes básicos de aprendizaje. Y hoy nos falta mucho eso, pero está un saber de los docentes, de las profesoras, de los profesores, yo digo de los maestros y de las maestras, que no debe servir solamente para la transmisión de un conocimiento, sino para la transformación de la escuela. En eso ahí habría una interpelación al profesor Salomón, que la hacía Araceli de Tesanos en esa presentación del libro, cuyo artículo está ahí para discutirlo y problematizarlo. O sea, el docente no investiga, el docente interviene un espacio, un territorio, y su pretensión es transformar. Entonces ahí hay una discusión y ella llama la atención porque dice, eso de investigar es algo que se ha venido imponiendo y nos hemos venido comiendo el cuento de que eso es así. ¿Y a investigar desde dónde? Del conocimiento científico. Y uno dice, ¿de cuál escuela de pensamiento estamos hablando? Porque es que lo que predomina en la cultura académica como conocimiento científico es la mirada positivista, es lo experiencial, es lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar, lo que se puede demostrar. Y ocurre que en Latinoamérica nosotros, si se quiere, desde las epistemologías del sur, hemos mostrado otras maneras de investigar, y ahí pues los profesores recordarán los aportes de Orlando Falsborda en un trabajo que hizo aquí en Cundinamarca, aquí saliendo hacia Tunja, donde está la represa del Cisga, con los campesinos. Ahí empezó su mirada con a esos grupos sociales con campesinos. Ahí hizo su tesis doctoral, que luego se la convalidan en Norteamérica, curiosamente, pero sobre la base de ese trabajo hace todo una transformación, una mirada distinta de la investigación, desde el positivismo, con una investigación más de la mirada crítica. Y en eso mismo, y con eso hago como un primer cierre, la profesora Araceli de Tesanos, en la Universidad Pedagógica, en los años 70 y 80, cuando ella estuvo acá, también le apostó a un componente de investigación que es la etnografía. Y de ahí hay un libro que lo recomiendo, casi no se consigue, se llama Maestros Artesanos Intelectuales. Y el ser artesano no es un insulto, sino es una mirada de contexto en qué hace un artesano. Trabaja con su obra, quiere a su obra, la fabrica, y el maestro en esa lógica, la obra educativa, es la que cultiva, la que pule, algo así como lo que hizo Pigmalión, si se quiere usar como esa gráfica con las deidades, con esa mujer a quien pulió y después se le llamó
la democracia. Entonces ahí tenemos, digamos, algunos elementos que vale la pena, y en eso de la sistematización que dice el profesor Ramón acá, o sea, uno aprende a investigar, a sistematizar, leyendo investigaciones, sistematizando, y hay experiencias, porque ahí hay un elemento también que se problematiza, porque lo que nos dice el profesor Julián de Zubería es prácticamente que nosotros abandonamos la producción, el movimiento pedagógico, y nosotros los maestros decimos, no lo hemos abandonado, no con la palabra contradecirlo, sino con los actos. Y ahí, verbigracia, en el Colegio Nuevo Horizonte, de donde yo hago parte, de donde yo soy docente orientador, 23 maestros a principios de siglo, con una administración muy dura en el distrito en educación, hicimos un trabajo de sistematización que vale la pena mirarlo, lo tiene publicado el IDEP, Innovación, Currículo, Conflicto y Participación, donde se muestra que nosotros los maestros es una de las miles de ejemplos, uno de los miles de ejemplos donde se muestra que nosotros los maestros estamos interviniendo, estamos trabajando, estamos transformando, no estamos quietos. ¿Sí? Y si me permite, profesor Miguel y Paulita, acá en Bogotá es cercano, acá hay una experiencia muy que se me viene aquí también, es la comunagogía. Es decir, el profesor Julián de Zubería, la comunagogía es una alternativa también que ha venido siendo construida por maestros, que la Universidad Pedagógica avala esa tesis doctoral a un docente y a un grupo de docentes que en Bogotá están trabajando y le están avanzando en los sectores populares, un grupo que, si mal no estoy, se denomina Nuevos Maestros. Ahí están con eso. Y podemos seguir enumerando casos, esta caja de Pandora que, a propósito, este viernes van a hacer el tercer encuentro de salud mental, y uno dice, ve, acá hay iniciativas, o sea, no se puede generalizar de que no existen. Y yo refiero estos ejemplos para decir, compañeros, hay que mostrar eso, hay que publicarlo. Ahí está el periódico Solidario, está la revista Educación y Cultura, y hay otros medios en los que hay que hacerlo, porque a veces es más fácil identificar lo que está escrito que lo que no lo hemos escrito. Bueno, hasta ahí un primer avance, profe Miguel y Paulita, y amigos, compañeros y compañeras escuchas de este programa. Así es, profe José Israel. Bueno, aquí hay más preguntas, hay más dudas, y nosotros quisiéramos saber cuáles son esas corrientes pedagógicas que se encuentran aún vigentes, las que ya son prácticamente obsoletas, aquellas que a pesar pues de los años requieren como de una edad, es una importancia urgente para asimismo poder dar una implementación. Hablemos un poquito de esas corrientes pedagógicas vigentes y que ya prácticamente están dejando de existir. Pues bueno, es muy difícil ser uno jurado de una decisión como esas, porque, digamos, si uno mira a un Acomenio, hay algo que queda de por allá, así sea para no repetir lo que se planteó. O si uno mira también a De Crowley, uno dice los centros de interés, y acá, por ejemplo, en Bogotá, en la Secretaría de Educación, hace unos años, implementaron lo de los centros de interés, la Universidad Pedagógica también, como unas posturas, pero también a nivel nacional, me parece muy interesante que nosotros veamos, y pues yo no alcanzo aquí a desarrollar esa temática, hay un libro que se llama Pedagogía, Discurso y Poder, y ese libro recoge los planteamientos de los investigadores, estudiosos, profesores universitarios acerca de la pedagogía en Colombia en los años 80. Y que, como decía Araceli de Tesanos, bueno, uno mira eso y dice, me provoca borrar de un solo tajo todo eso que está ahí, pero dice, no se puede borrar porque fue propio de la época, y lo que uno se pregunta ahí es, de ese entonces para acá, ¿qué sirve? Y en eso recuerdo el planteamiento del profesor Carlos Eduardo Vasco,
que la Secretaría de Educación de Bogotá a finales de los 90, en el gobierno de Antanas Mockus, lo invitó para decirle, doctor Vasco, y pues creo que la mayoría de, si no todas las personas que están escuchando conocen los aportes de Carlos Eduardo Vasco. ¿Quién fue Carlos Eduardo Vasco? Un integrante de la misión Ciencia, Educación y Desarrollo al lado de García Márquez, al lado de Marco Palacios, al lado de Rodolfo Ginás, en el año 1994 y 1995, que construyeron 7 tomos que por ahí están en las bibliotecas, acerca de cómo debía ser la educación en Colombia. Se llamó una carta de navegación. Y el profesor Vasco pues también estuvo en el ministerio implementando todo lo que fue la reforma curricular, que algunos de los profes que están escuchando me recordarán o encontrarán por allá en sus escuelas unos libros de color amarillo, azul, rojo, donde se plantean por áreas esas reformas en matemáticas, en ciencias y en todas las demás áreas que después la Ley General de la Educación trajo así. Entonces le preguntan, bueno, ¿y cómo ve, doctor Vasco, la educación para el siglo XXI? Además que el profesor Vasco fue invitado en Estados Unidos por la Universidad de Harvard para que le ayudara a los gringos a pensar cómo podía ser Estados Unidos la primera potencia en matemáticas y en ciencias. O sea, se cooptaron un científico de acá, se lo llevaron para allá, duró un tiempo allá y después volvió y nos dejó sus aportes. Él decía, mire, la escuela del siglo XXI debe dejar de ser la cárcel de menores. Y dice, ¿cuál cárcel de menores? Sí, porque es que los manuales de convivencia lo que buscan es esa regulación, es disciplinamiento de los estudiantes, y en algunas instituciones se cayó en el error de conseguir un abogado para que escribieran las normas, las sanciones, de tal manera que eso no cayera con la petición de un juez o con la decisión de un juez. El asunto del manual de convivencia no es una cuestión de la ley que nos rige por fuera, sino de normas de relación entre los estudiantes de acuerdo a los contextos, y entre los profesores y los estudiantes, y entre nosotros también. Entonces, él dice, esa cárcel de menores hay que erradicarla. También dice, hay que acabar con el parqueadero laboral. Y entonces uno dice, el parqueadero laboral, claro, muchos de los directivos docentes se preocupan porque uno no llega temprano, o porque se va temprano, o porque se fue a la movilización, o porque no está en el salón, o porque, en fin, el parqueadero entonces no funciona de acuerdo al esquema que se tiene administrativo, desconociendo, digamos, un poco esas estéticas también corporales e institucionales. Ahí eso hay que acabarlo, y hay que permitir que los estudiantes, que la escuela no sea una máquina de endurecimiento, sino sea el espacio donde se pueda compartir, donde se puedan establecer relaciones afectivas, de conocimiento, amorosas y demás. Ese planteamiento está ahí, esa es una mirada que vale la pena tenerla en cuenta, la del profe Vasco, igual el profe Marco Raúl, que escribe también en el libro. Acá hay un artículo de Marco desde la educación popular, y ahí están algunos seguidores de esa postura que nos dicen, bueno, la escuela tiene que abrirse al entorno, o sea, la escuela no puede seguir encerrada, y hubo unas administraciones que lo que se dedicaron fue a colocarle a las escuelas ladrillo y mallas, impidiendo la interacción con las comunidades sobre pretexto de la seguridad, cuando son los mismos vecinos los que están ahí, sus hijos son los que están ahí, pero eso no lo colocaron un poco la perspectiva desde la cárcel. Entonces eso, si bien es cierto que no vamos a tumbar las paredes de ladrillo, ni vamos a tumbar las mallas que están ahí, sí es salir, interactuar, dejar que la comunidad llegue. En el año 1977 hubo un proyecto que se llamó La Escuela, como proyecto cultural, que lo erigió el Ministerio de Educación Nacional, y efectivamente se trataba de eso, de hacer algo de lo que hoy se está planteando, que es muy polémico, y es la ida de los 40.000 estudiantes a las escuelas y a los colegios en distintas regiones del país. Ese planteamiento de la escuela como reforma cultural llevaba a que la universidad vaya a la comunidad, vaya a la institución educativa, y en eso también hay un planteamiento de lo que decía el profesor Abel Rodríguez,
de la formación de los maestros. O sea, no seguir con que yo estoy haciendo la maestría, entonces salgo a estudiar el sábado o el viernes por la tarde, o en las tardes o en las mañanas, sino que la universidad vaya al aula de clase, al territorio, a ese laboratorio, y acompañe al profesor y bajen un poco ese romanticismo en que se mueve la universidad también. Y en ese libro también hay unos cuestionamientos a la formación actual de los docentes. Las facultades de educación en general, no es la totalidad, andan muy desvinculadas de lo que pasa en las instituciones, de lo que está ocurriendo, y la invitación es a que vayan allá, conozcan allá, y ahí he hecho otra vez mano del planteamiento de Orlando Falsborda de un primer momento que se llama la inserción. Es ir allá, pero no a echar un discurso, sino aprender de los profesores, a mirar cómo es que el profe enseña a leer y a escribir, y eso que lleve a desvirtuar toda esa mala fama que nos han endilgado de que nosotros no enseñamos a leer, no enseñamos a escribir, no enseñamos a pensar, y por eso en las pruebas TIM, en las pruebas PISA, en las pruebas a ver, entonces nos va mal. Yo a veces digo, qué interesante que quienes diseñan esas pruebas vayan a los colegios y les pregunten a los niños o a las escuelas rurales, bueno, ¿y usted cómo es que hace para llegar luego de una hora de camino a la escuela, al aula de clases, y de no dejarse morder de los perros ni de las culebras, de poder pasar los ríos, es decir, de poder llegar allá? Eso no. Si le preguntan a nuestros estudiantes eso, excelente nos va en las pruebas, pero eso no es lo que les preguntan de unos contextos que son distintos. Entonces, en ese sentido, el mirar el contexto, la educación popular, el volver a tomar los proyectos educativos institucionales, que sean las comunidades las que deciden, eso hay que retomarlo. Igual otros planteamientos que están ahí con relación a las etnografías que hay que hacer como trabajo de investigación en las instituciones educativas, describir qué es lo que pasa para que las políticas educativas también sobre eso se sigan forjando. Hoy hay una crítica fuerte a una tendencia que hay desde el cognitivismo del capitalismo, una mirada que desconoce también otras dimensiones del ser humano, y de lo que se trata es de una educación integral, de una mirada integral. Y yo también aquí pongo en cuestión, escuchaba a la persona que estaba hablando acerca de las plataformas para el inglés, y creo que aquí hay un llamado de atención también en eso que nos están metiendo en el discurso. Las tecnologías llegaron para quedarse, de cuáles son los daños que eso está causando, cuáles son los efectos. Y ahí también suelto una invitación a mirar un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales, donde un neurocientífico muestra cómo los niños menores de 12 años se están dedicando hasta 5 horas diarias a jugar con las pantallas, estar con las pantallas. Y los adolescentes suma a 8 horas, con los efectos que eso causa en el cerebro, que eso causa en el sistema nervioso central. Entonces vale la pena también en estas actualizaciones ponerle bastante cuidado a eso, ¿sí? Porque hay que hacerlo. Y si me permite, pues yo cierro también con una mirada desde la perspectiva o de la corriente antiautoritaria, que en la escuela hay bastante autoritarismo también, desde las administraciones, desde las mismas direcciones, y no se trata de eso, se trata de establecer unas relaciones de poder en las que todos podamos ser, en las que no sea la hegemonía o que unos ahoguen a otros o los maltraten, porque el síndrome de agotamiento profesional está creciendo muchísimo. Entonces, una de las propuestas desde esa corriente antiautoritaria que vale la pena mirarla, donde está el psicoanálisis, está Freud, uno podría decir está Lacan, pero están también las pedagogías institucionales, está también el sociopsicoanálisis, que se plantea en un nuevo texto también que se llama La hora de clase, un libro que invito también a mirar. Ahí lo que hacen los psicoanalistas es mostrarnos cómo han existido 3 tipos de escuela, o sea, la escuela
del complejo de Edipo, la escuela narcisista y la escuela de Telémaco. Entonces uno dice, ¿y a cuál le apuesta? Pues a la escuela del hijo de Odiseo y de Penélope, mirando toda la situación que vivieron estos personajes y el tiempo que demoró Odiseo en llegar a Ítaca, ¿sí? Y cómo su hijo Telémaco y cómo su esposa lo esperaron. Entonces aquí uno dice, se nos ha embolatado el movimiento pedagógico, todo eso que teníamos nosotros por allá, esa interpelación a la política, a la cultura, a la ideología, a la pedagogía, pero ya viene y retomémosla, permitamos que vuelva, que retorne pronto a esta Ítaca que se llama, digamos, Macondo, para que tengamos el reencuentro y sigamos creciendo, sigamos avanzando. Eso es posible porque la esperanza hay que mantenerla viva. Freire decía, un docente, un maestro que enseñe con desesperanza es un camino hacia el suicidio. Y nosotros la tenemos, ya decía Miguel y decía también el profesor Rico, dando el informe acerca de cómo van las reformas. Tenemos ahí un momento muy oportuno que si no lo aprovechamos, nos tocará o les tocará a las nuevas generaciones demorar mucho tiempo para lograr otro momento. Lo tenemos, hay que aprovecharlo, pero nos toca en esa velocidad de 1 a 10 caminar siquiera a 8 o a 9 porque creo que vamos un poco como a 2 o a 3. Entonces esa es la invitación. Las condiciones, diría García Márquez, están dadas para la transformación. Ahí estamos. Si la pregunta es si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si ya colocamos un gobierno alternativo nosotros, que apostamos mucho a eso. Lo tenemos ahí, toca rodearlo, toca darle elementos. Ayer en la presentación de ese libro nos hacían unas críticas. ¿Y cuál es el proyecto, la propuesta pedagógica que tiene FECODE? Entonces uno dice, están regadas, o sea, hay muchas partecitas regadas, nos toca articularlas. Y para eso está el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, está la revista Educación y Cultura, en cada entidad territorial hay un centro de investigaciones docentes de maestros, para maestros y con maestros. Entonces ahí lo tenemos, y ahí tenemos pendiente el congreso pedagógico, pero también el que nosotros aportemos, escribamos, movamos a las comunidades, hagamos ese trabajo con la gente para que esto siga creciendo. A nosotros la gente nos cree a diferencia de lo que dicen los medios de comunicación. Bueno, esa es como una segunda entrada. Profesores, profesoras, Paulita y Miguel. Gracias, maestro José Israel, por estos apuntes muy importantes, esta reflexión que nos deja frente a esta inquietud que Paulita planteaba. Creo que es muy importante el tema del contexto. El contexto es fundamental para nuestros estudiantes, pero también es muy importante el contexto para reconocer en los maestros que viven allí y se tenga en cuenta en los concursos, en las diferentes actividades, porque hoy desafortunadamente ese tema, por ejemplo, del concurso, no reconoce el contexto, y usted lo ha señalado muy bien, es la experiencia que se tiene allí, lo nuestro, en cada una de las regiones y que varía, que no es igual, por eso nada de esas pruebas estandarizadas estamos de acuerdo. Pero también usted retoma el tema de lo digital, por eso desde la Federación estuvimos en contra de ese artículo 101 del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Híbrida, porque no es de esa manera en que nosotros avanzamos. Utilizamos la tecnología, sí, pero no para esa situación que usted ha planteado aquí de las consecuencias que ha traído eso y de igual manera el reemplazo que se podría hacer de los maestros a través de plataformas que por lo general casi siempre, como usted bien lo señalaba, con otras entidades interesadas en hacer negocios con la educación, pues no estamos de acuerdo. Bueno, y lo de la situación de no autoritarismo, creo que aquí lo que hay que hacer es educar con amor, ¿no? Creo que en eso coincidimos. Bueno, y a propósito de todo este tema del estatuto, de la propuesta, maestro Israel, ¿usted qué opina frente a la pedagogía, a la didáctica, a los currículos
Cuando hoy, digamos, tenemos en la educación, en el magisterio, en la educación pública, de pronto personas que han llegado de profesionales de otras áreas. ¿Cuál es su punto de vista, maestro José Israel? Bueno, otro asunto polémico, pero más allá de cuál es el sujeto que va a vincularse, hablemos, profe Miguel, al nuevo estatuto docente o a los estatutos docentes que están, o al ejercicio de la enseñanza, porque hay que recuperar también ese concepto de que el maestro enseña, porque nos ha invadido la cultura de que es el aprendizaje y es el aprendizaje, y sí, pero es que hay que mirar ese aprendizaje desde el punto de vista de la escolaridad, de la educación, porque es que la psicología ha desarrollado el concepto de aprendizaje en su generalidad. Y acá hay que mirarlo es, ¿qué aprende el estudiante? Y ahí instalamos esa mirada epistemológica, si se quiere. Entonces, eso para decir, lo primordial es volver al estudio de la pedagogía. ¿Sí? Así, yo digo, un profesor se pare en la pedagogía tradicional, se vaya con Comenio, o se vaya de Rousseau, o se vaya a la escuela activa con Montessori, en fin, pero tener un discurso pedagógico para tomar postura, para pararse y sobre eso edificar. Por supuesto que hoy lo que nos convoca son las pedagogías críticas, y ser críticos es una pedagogía acorde a las circunstancias en que estamos. Colombia es un país que ha pasado más de 60 años de conflicto armado, por hacer una sola referencia, y hemos pagado con la vida, mucha vida se ha perdido, y se sigue aún perdiendo la vida. Si miramos los informes del 2016 hacia acá, sigue el asesinato de maestros, sigue el desplazamiento, y entonces uno se pregunta, bueno, y esos informes que entregamos los colombianos a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cuándo es que va el Estado y la sociedad a aplicar eso de no repetición? Dicho esto, responder la pregunta, también un poco desde el ejemplo, desde la anécdota. Estamos de acuerdo que quienes deben estar en la carrera docente deben ser docentes, maestros formados en la normal, formados en la universidad, en facultades de educación, formados con maestrías y con doctorados, pero que sea una formación que lleve a la praxis, porque pues sí, ahí tenemos doctores, ya tenemos bastantes colegas con maestría. Y ayer se preguntaba, antes de ayer en el lanzamiento del libro, Araceli de Tesanos, bueno, ¿y eso de qué ha servido? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene esa formación de esos docentes? Porque se debe cambiar. Y si se mira 40 años atrás, cuando empieza el movimiento pedagógico, vuelvo y digo, nuestra formación era a duras penas de normalista. O sea, era incipiente, si se quiere, académicamente. Pero en la práctica fluía, organizaciones, con las comunidades, innovación, tanto que el ministerio tuvo que hacer un decreto reconociendo la innovación educativa que todavía está, en la cual el maestro podía decir, yo no le jalo a esto de competencias ni a esto que está acá, porque yo tengo esta innovación y aquí me paro y me la defienden, y hay una norma que la defiende, la legalidad y la legitimidad. Pero eso hay que retomarlo. Entonces acá, sí, ese es como la generalidad, pero también hay que decir que la educación no solamente se centra en el proceso de las 9 áreas obligatorias y fundamentales, sino que es una educación integral. Hay una mirada integral de las dimensiones humanas. Y un componente fuerte tiene que ver con la pregunta, bueno, ¿y a quién se le enseña? ¿Quiénes son los sujetos que van a la escolaridad, al aula de clase? Y esa pregunta se responde con dos componentes también. Uno, el sociocultural, que es el contexto, y otro, con el desarrollo psicológico. Y en eso, el desarrollo psicológico, pues hay que recibir aportes también de quienes se han formado, nos hemos formado en eso, hay que decir,
una psicología, pero no la psicología desde afuera, sino puesta en el contexto escolar. Uno podría decir así como de Crowley le apostó a este trabajo de los centros de interés un poco desde la mirada de la psicología, o María Montessori, siendo médica, pues le aporta al trabajo con los niños que en su momento se llamaba con retardo mental, con discapacitados, en fin, le aportó desde ahí. Y uno dice, Rousseau también desde su saber, y acá en Colombia también uno dice, Antanas Mockus le aportó desde su saber como matemático, no como licenciado en matemáticas, y como filósofo, y entonces ahí hay una escuela también que vale la pena mirar, que está puesta en las fronteras de la escuela, una mirada desde las pedagogías reconstructivas. Entonces ahí es un profesional que no es licenciado, y podemos seguir mirando al profesor Alberto Martínez, a la profesora Olga Lucía Zuluaga, al mismo Marco Raúl, al profesor Carlos Eduardo Vasco, ¿sí? Carlos Eduardo Vasco pues sacó una licenciatura, su licenciatura en sociales, pero su formación fue como matemático. O sea, son aportes que uno dice no puede como desconocer, sino pensar cómo es que se aporta. Y uno diría, bueno, y en las instituciones, pues ahí se abrió desde el Estatuto Docente del 2277, en el año 1979, en el estatuto se plantea que si hay alguna institución en algún lugar lejano donde ningún maestro quiere ir, pues puede ir un bachiller, no pedagógico, sino un bachiller común y corriente. Ahí hay un campo. Y luego ese mismo estatuto contempla que quienes no somos formados en la pedagogía, pues yo digo, yo soy normalista, de los viejos normalistas, pero tengo una formación como trabajador social, y para avanzar en el escalafón del 2277 yo llegué hasta el grado sexto, y para pasar al grado sexto le pedían a uno que debía ser licenciado, o sea, ahí hay un buen filtro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pues nos tocaba hacer a nosotros? Pues bueno, hagamos la licenciatura, no es un cursito ahí de 60 horas ni de 2 meses, no, es hagamos la licenciatura, y se hizo la licenciatura para poder llegar al grado séptimo y luego hasta el grado 13 también, y pasar al 14, porque una persona que no tiene su formación como licenciado, ahí tiene esas limitaciones, y creo que el estatuto debe ser también amplio, generoso en ese componente, no negarse a que otras disciplinas estén ahí, porque hoy estamos, a diferencia de los años 70, 79, en una mirada interdisciplinaria, y creo que ahí necesitamos de profesionales de ya distintas disciplinas para que vayan a la escuela. Pablo Freire incluso planteó desde los años 70 esa importancia de los estudiosos de las ciencias sociales que vayan a la institución, pero no que vayan a sacarnos la información y traerse a hacer un trabajo de acompañamiento. Acá entonces yo lo veo un poco así. Sintetizo, recogiendo la historia de la educación y la pedagogía, han habido personas, profesionales que le han aportado a la pedagogía, que seguimos bebiendo de esos aportes a la pedagogía, y dos, que estamos frente a una situación en la que el trabajo interdisciplinario es el que va a contribuir a que salgamos adelante. Luego de la pandemia, uno puede ver toda la problemática de salud mental, no solo de los estudiantes, sino de los profesores. Y la pregunta es, ¿y quién se ocupa de eso? El mismo docente no se ocupa, el docente necesita a alguien que lo escuche activamente. ¿Y quién sabe escuchar? Pues una persona que se ha dedicado al estudio también del comportamiento humano, de la mente humana, y entonces uno dice, bienvenidos los psicólogos, los profesionales de la salud, para que nos escuchen. ¿Quién está ayudando a atender a los niños con esas dificultades para la inclusión en las instituciones? Están unas mujeres o unos hombres formados en enfermería, bienvenidos. Y así podemos decir, trabajemos, no es que lleguen por llegar, ellas no están en el estatuto docente, por supuesto, que trabajen y que hagamos colectivamente, porque esto hay que sacarlo entre todos adelante, y hay que sacarlo desde abajo hacia arriba, y eso, entre más tengamos apoyos articulados, vuelvo y digo, interdisciplinariamente, seguro que este país llegará a ser ese sueño con el que murió García Márquez, que fue hacer un país al alcance de los niños, y eso lo
logramos articulando, poniendo en concierto los diferentes saberes que nosotros los maestros no nos lo sabemos todos, y hay otras profesiones, por eso el maestro es un intelectual, un trabajador de la cultura. Entonces es un poco como hacia ahí, y cerrar también diciendo, quienes se han dedicado a estudiar la historia, la pedagogía, lo que muestran es unas ciencias auxiliares también en la pedagogía. Está la sociología, está la geografía, está la filosofía, están las ciencias puras, exactas, que se llaman, y nos están aportando mucho en ese campo. Alguien decía, por ejemplo, el concepto de movimiento viene de ¿dónde? De la física. El concepto de función, ¿de dónde viene? Viene de las matemáticas. Entonces uno dice, en los discursos nada más hay esas articulaciones. Entonces en las prácticas, pues también hay que hacerlas. Termino entonces diciendo, hay que priorizar la formación de los docentes en pedagogía. Ojalá se exigiese que todos fuesen normalistas, porque ese es un componente muy, muy determinante, que todos fueran normalistas. Entonces, listo, requisito importante que tenga un gran puntaje para ingresar. Otro, licenciados, listo, licenciados, y ya lo de los doctores y las maestrías, pues también, pero en esa carrera. Es eso, profe Miguel y Paulita, y ya pues desea aplicar un poco de anestesia. Bueno, es el maestro José Israel González quien nos ha traído estos importantes puntos de vista de la pedagogía hoy, con tantas situaciones alrededor de ella, estatuto, como se ha venido mirando, todo el tema de la educación, de las corrientes pedagógicas, del movimiento pedagógico en nuestro país. El año pasado se conmemoraron los 40 años del movimiento pedagógico y, bueno, se rescataron cosas muy importantes, por ejemplo, las experiencias pedagógicas alternativas que hoy se tienen en muchas instituciones educativas. El profe Salomón hoy hizo referencia en su informe del Comité de Comunicaciones a esa sistematización de las experiencias pedagógicas, y creo que eso es fundamental, porque yo creo que esto es clave ahora que se habla del estatuto de la profesión docente, porque creo que ahí se centra mucho el trabajo que hace el maestro en cada rincón, donde hace un trabajo a veces excelente, muy bueno, pero que queda invisibilizado. Entonces, ¿por qué no tenerlo en cuenta para el tema, por ejemplo, de los ascensos en la carrera docente en esta propuesta del nuevo estatuto de la profesión docente que se está construyendo? Bueno, maestro José Israel, desafortunadamente aquí nos quedaron muchas inquietudes, el tiempo no nos perdona, pero queremos que aquí en estos 2 últimos minuticos quisiéramos conocer como las conclusiones que llegaron con la experiencia de la obra, que nos permite comprender la trayectoria de la educación y ese mensaje para los maestros que a esta hora nos escuchan, ese mensaje final, y los docentes en formación. Bueno, uno, pues lo que yo planteo acá es una interpretación igual que la que hace Araceli de Tesano, la que hace Julián de Subiría, la que hace Marco Raúl, la que hace Alberto Martínez, la que hacen todos los profesores que de alguna manera construimos ese libro a 12 manos. Un elemento a rescatar ahí es que la esperanza hay que mantenerla. O sea, eso que si se planteaba, el punto cero de la esperanza, pareciera que estuviésemos en el punto cero de la esperanza, de la desesperanza, perdón. Entonces hay que decir, hay que avanzar, hay que seguir, porque hay mucho por hacer, ¿sí? No, toca no dejarnos ganar del tiempo, sino que estar más bien ahí. Caminando de una manera pues más rápida en este viaje. 2, es que hay que volver a la lectura de la pedagogía, de la política también, de la cultura, porque los maestros y las maestras somos intelectuales y eso hay que hacerlo valer. O sea, nosotros no somos unos operarios, con todo el respeto que tiene el operario, pero es que el operario ejerce su oficio en otro lado. Somos intelectuales, somos trabajadores de la cultura, somos sujetos que pensamos y ayudamos a que el pensamiento fluya en los niños. Eso es otro elemento. La pedagogía y la formación política en los años 70 fue lo que ayudó a que el movimiento pedagógico emergiera. Y hoy necesitamos, como retomo otra vez la expresión, sacudirnos de toda esta alienación en que nos han metido y nos siguen metiendo, creyendo que
lo que la escuela debe hacer es empresa, debe primar es el inglés y se debe mirar son esas competencias blandas. No, la escuela es el espacio de formación ciudadana, es un espacio para pensar, es un espacio de socialización, de reencuentro, no para acabar la vida, que es muy bella y es muy corta, sino más bien para potenciarla. Y en eso estamos, y nosotros tenemos un componente, o si se quiere, una misión muy importante, y es la formación. Pero para formar, necesitamos formarnos nosotros y autoformarnos, porque la universidad se queda corta y nosotros pues tenemos los medios para poder también acceder a la cultura en este espacio, sobre todo los maestros que trabajamos en las ciudades, porque pues igual los profesores, el profesor que trabaja en Cubará, ya en límites con Venezuela, en la vereda, te queda muy difícil también formarse. De ahí como uno de los cuestionamientos al estatuto docente en cuanto al avance de los ascensos por puntos. Y yo termino pues entonces también invitando a los compañeros y compañeras con aquello que comencé del valor de la literatura. Volvamos a mirar a Alicia en el País de las Maravillas para responder esa pregunta también que le hace Alicia al gato Chechire. Bueno, ¿y a dónde quiero ir? Le dice, ve a donde quieras, siempre que tengas como un sentido aquello. Creo que la literatura en eso es muy, si se quiere, efectiva, y pues todo lo demás también que se ha producido aquí. Pues es un poco lo que yo planteo, decir, estamos en el momento histórico, no lo dejemos ir, aprovechemos al máximo todas estas reformas que están, hay que empujarlas, hay que conocerlas, hay que avalarlas, porque si no lo hacemos ahora, termino también con eso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y si no somos nosotros como agentes sociales reconocidos, determinantes, organizados, pues ¿quién? Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Paulita, por el espacio, y seguimos, y a los profesores y profesoras que han escuchado, y pues este material queda también para la discusión. Ese libro y otros libros de los que yo enuncié ahí, también hay que acceder a eso para beber del conocimiento y tomar unas posturas críticas con respecto a lo que nos están exigiendo que hagamos. Bueno, maestro José Israel, muchísimas gracias por la participación en el día de hoy. Quedan muchas inquietudes, mucha lectura, y usted lo ha dicho, estamos en el gobierno del cambio y esto nos implica también ayudar a construir. Debemos ayudar a construir y no esperar que las cosas lleguen, porque todo este tiempo atrás, antes de este gobierno, pues nos imponían las cosas. Ahora tenemos que construirlas de acuerdo a los contextos, de acuerdo a nuestras experiencias, lo que está ahí alrededor de la escuela, y no lo extraño, no lo que viene de otro lado, que no ha funcionado. Creo que es muy importante la reflexión que nos ha dejado en el día de hoy el maestro Israel. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo seguramente en otros programas para seguir hablando de todos estos temas de interés para el magisterio y para la educación pública. Bueno, gracias. Entonces, no esperemos a que llegue Melquiades con el remedio, con los frasquitos. Melquiades ya está acá, ya llegó desde hace rato, entonces echemos para adelante. O sea, apliquémonos el remedio, no lo dejemos de lado.